y yo le digo que estamos comunicados con Carlos Fara. ¿Es así? Carlos Fara, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Carlos Fara, yo no pude asistir porque ayer estuve en Córdoba presentando los premios EICON en la Universidad del Siglo XXI. Hay que decir, esa universidad es espectacular, es impresionante. Tiene ahora una nueva rectora, María Belén Mendé, que es una politóloga de primerísimo nivel, además. Y no pude ir a la presentación de una asociación de consultores políticos. ¿Cómo es? Sí, hace unos meses atrás nació de un grupo de consultores sub 40 la idea de armar a la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Sub 40. Cuales... ¿Vos estás entre ellos? No. No, por eso mismo lo aclaro, digamos. Vos sí, pero yo no. Y no, la idea, digamos, era un poco reproducir la experiencia que varios de nosotros ya tenemos en la Asociación Internacional. Claro, pero yo tenía entendido que vos eras algo así como el presidente de una asociación latinoamericana. Claro, era el presidente de la Asociación Latinoamericana hasta el 31 de mayo pasado, que concluyó mi presidencia, y ahora ocupo el rol de chairman de esa asociación. Y paralelamente, digamos, surgió esta idea, que era un poco la idea de nuclear a todos los colegas de Argentina. Y bueno, hicimos, digamos, una presentación en sociedad ayer en la UCA. ¿Quiénes están? A ver, ¿qué colegas tuyos están? Carlos Fara, bueno, además de encuestador, obviamente que también es asesor, no solamente hace las encuestas, sino también... Empecemos por las principales autoridades. Julio Pisetti es el vicepresidente. Salteño, de Datamática, ha sido gran encuestador. Exactamente. Mario Riorda es el secretario de la... Cordobés, asesor mastermind de comunicación del kirchnerismo. Sí. Y después está como tesorero José Fernández Arraiz, que se ocupa de los temas 2.0. Sí. Y después, digamos, varios, que algunos de los cuales ya tienen, digamos, trayectoria inclusive en América Latina. Yo lo vi por ahí a Roberto Starque, por ejemplo, otro gran... Claro. Roberto Starque, Anariel Franco, Ricardo Rubier, Graciela Romer, hay de todos los colores, hay de izquierda, de centro, de centro-derecha, ¿no? Un poco de todo. Totalmente, todos los colegas, digamos, los históricos están en el Consejo. La gente de Poliarquía está ahí, Perechotnik... Está Eduardo Fidanza en el Consejo Consultivo, digamos, vamos de alguna manera incorporando a los colegas, digamos, al rol que creo que creemos que merecen, digamos, dentro de esta asociación, ¿no? ¿Y qué rol van a cumplir? ¿Para qué se necesitan asociar los consultores políticos? Bueno, mira, en primer lugar, digamos, para difundir la profesión, ¿no? Porque, digamos, además hay muchas diversas disciplinas. Lo más conocido, obviamente, es el tema de las encuestas, pero, digamos, básicamente quisimos hacer hincapié en que hay gente de la publicidad, de las redes sociales, de la comunicación, y nos vamos a incorporar a la gente que de alguna manera, digamos, hace consultoría política a través de las tareas de asuntos corporativos, asuntos públicos, o de lobby, digamos, en el mundo más empresarial, pero que se relaciona con el sistema político sistemáticamente. Claro. Ahora, bueno, muy interesante y mucha suerte con esa asociación. Creo que es una profesión que en Argentina, valga la redundancia, se está profesionalizando porque se está viendo cómo los candidatos ya empiezan a contratar, ¿no? A contratar fuerte y sobre todo gente de afuera, ¿no? La otra vez comentábamos Sergio Massa, ya lo tenía Sergio Bendixen, un peruano norteamericano que asesoró a Obama, lo sumó a Antonio Sola, como comentábamos hace un rato, un español que trabajó para Rajoy, el presidente español, pero también para muchos candidatos latinoamericanos, y van sumando, por ejemplo, de la Sota lo acaba de conchavar a JJ Rendón, el famoso y polémico venezolano, y la pregunta es, ¿no será que ustedes quieren que también contraten argentinos? No, porque la idea es tener en cuenta que esto se llama Asociación Argentina de Consultores Políticos, no Asociación de Consultores Políticos Argentinos, ¿no? Claro. Sino que, como sucede en la latinoamericana, digamos, también hay gente extra región. Y además en muchos países contratan a consultores argentinos, entre ellos Carlos Fara, por ejemplo, ¿no? De hecho están Augusto y Máximo Reina, Fernando Dopaso, Florencia Giladoro, entre otros varios más, gente, Johnny Albelson, varios que estudiaron en George Washington University que están trabajando en América Latina. ¿Sirve contratar extranjeros? Bueno, mirá, digamos, como todo, cuando uno es extranjero tiene la desventaja de que no tiene, digamos, todos los detalles de la matriz cultural,
pero tiene la gran ventaja de que está muy fresco respecto a la visión más contaminada que tiene el que está muy imbuido, digamos, de la cuestión. Claro, hay dos visiones extremas. Uno que dice, este tipo viene de afuera, no entiende nada de lo que pasa acá, y otro que dice, no, pero este tipo trae fresquito el know-how de cómo ganarle a un opositor en un país más o menos similar. Sí, exactamente. Yo me parece que esa es la cuestión, digamos, que aun cuando los datos de contexto cultural por ahí no los tengas tan frescos, pero siempre te los podés informar, lo que es absolutamente irreemplazable es la experiencia en situaciones semejantes a la que está pasando tu cliente. Me parece que desde ese punto de vista, digamos, el mercado obviamente se globaliza y esto también le tenía que tocar. Carlos, vos lees las encuestas, obviamente. ¿Qué opinas de la que publicó Poliarquía este domingo en La Nación, que lo está dando a Scioli arriba y está diciendo algo que a mí me sorprendió, y es, en eso hacía mucho hincapié la edición de la encuesta, que el 49% quiere un cambio pero poquito. Y me sorprendió porque otras encuestas estaban mostrando que hay un 60 y largo, casi 70% de la población que quiere entre bastante y mucho cambio de lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿A vos qué te dan tus números? A ver, en primer lugar yo coincido en que efectivamente, digamos, lo que se llama la franja del medio del cambio moderado me parece que es lo más resaltable del electorado argentino. Me parece que de todas maneras básicamente te vas a encontrar con un 70 de cambio y un 30 de continuidad. Eso es un dato, ¿no? 70 de cambio y 30 de continuidad, es todo un dato. El tema es qué tipo de cambio, y por ahora nosotros seguimos viendo mayoría de cambio moderado comparado con un cambio más extremo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Pues desde otro punto de vista, hay que tener en cuenta que hay como, digamos, si uno mide todos los candidatos a presidente, puede llegar a tener una visión quizá un poco distinta de cuando mide 4 o 5 candidatos, que es lo más probable que ocurra. Claro. Y desde ese punto de vista yo te diría, efectivamente, nosotros tenemos, digamos, una especie de situación más de compitiendo por un primer lugar entre Massa y Scioli, y tenemos varios puntos por debajo a Macri, y unen, digamos, en un tercer escalón bastante más lejos, ¿no? Quiero recordar algunas encuestas recientes, no inmediatas, pero, por ejemplo, Giacobbe lo tenía a Macri arriba, y creo que a Scioli en un tercer lugar, y otros varios, entre ellos Federico González, lo tienen a Massa arriba, 4 o 5 puntos sobre Scioli, y ahí está la duda, si Scioli está empatado con Macri, si Macri está arriba de Scioli, ¿no? No, nosotros tenemos, digamos, cuando medimos todos los candidatos, sistemáticamente tenemos primero Massa, segundo Scioli, tercero Macri, ¿no? ¿Qué diferencia más o menos en tus mediciones le está sacando Massa a Scioli? Yo te diría a nivel nacional, unos entre 5 y 7 puntos de Massa sobre Scioli. Ah, bueno, es una diferencia que va más allá del margen de error. Sí, totalmente, y un par de puntos por debajo, digamos, la figura de Macri, que efectivamente ha venido creciendo de manera sistemática, pero todavía lo tenemos en un tercer lugar, y que además hay que tener en cuenta que Scioli, como ganador eventual de una primaria del Frente para la Victoria, claro, suma la mayor parte de los votos de los competidores dentro de la primaria. Claro, eso yo digo, no hay colegas, y entre ellos quizá lo de Poliarquía, que hacen un poquito ese salto, y no sé si es correcto desde el punto de vista estadístico decir, bueno, como Scioli igual se va a presentar después de las PASO y va a ganar por el Frente para la Victoria, como digamos agrupación política, va a sacar un 30%, quiere decir que ya le vamos poniendo el 30%, y con eso le gana Massa. Pero bueno, a ver, en definitiva, digamos, es una competencia entre fuerzas políticas, ¿no? Claro. Llevar un candidato arriba. Yo te diría que las dos maneras, digamos, son válidas. El tema es que hay que poner sobre la mesa las dos maneras, por eso estábamos comentando. Pero yo sí coincido, digamos, en que probablemente el Frente para la Victoria tenga 32 puntos en la general, pero también estaría muy cerca de su techo, ¿no? Claro, y además la pregunta es, por ahora de Massa no se sabe nada si él va a competir con alguien en las PASO, pero... Tampoco se sabe de Macri, ¿no? Tampoco se sabe de Macri, pero es bastante probable que eso sí al final pase, con lo cual no va a estar solo como fuerza política del Frente para la Victoria. Creo que sería lógicamente. Sería un error, se me ocurre, ¿no? Que no lo hagan. No, acá la discusión es
yo te diría, ¿cuál va a ser el opositor mejor posicionado en las PASO? Claro. Porque me parece que ahí, y creo que lo charlamos en algún momento acá en el programa, yo sigo sosteniendo que me parece que yo no creo que haya segunda vuelta, me parece que esto se va a definir en primera vuelta. ¿Vos crees que no va, a ver, esto es para hacer un replay, ¿vos crees que esta vez no va a haber segunda vuelta? No, yo no creo que vaya a haber segunda vuelta, me parece que la sociedad, Mirá vos, con la información que tenga de las PASO, como pasó un poco en el 2013, va a polarizar. probablemente, digamos, lo que haga es en los 70 días que haya entre un comillo y otro, polarizar la elección y obviamente, digamos, ubique al mejor opositor de las PASO en el primer lugar para que sea directamente ganador de la presidencia. Te escucha Massa y se pone recontento, ¿no? Bueno, veremos, si todavía falta un año, ¿no? Falta mucho, ¿no? Pero aclaro, acabamos de tener un título. Acá uno de los encuestadores más renombrados y consultados de Argentina, que es Carlos Fara, dice que para él no va a haber segunda vuelta porque ya en la primera vuelta, en octubre, se va a polarizar tanto. Claro, lo que pasa es que hay que aclarar a la gente, el sistema argentino, el sistema de segunda vuelta argentino, es muy facilongo, porque con llegar a 40 y diferencia de 10 puntos, ya está, palo y a la bolsa, ¿no? Pero, por lo pronto, digamos, para asegurártelo, mejor los 45, ¿no? Digamos, los 45 y con diferencia de un voto, digamos. Sí, exacto, 45 más un voto, digamos, ya no tenés competencia de segunda vuelta. Quiere decir que si el kirchnerismo no sumaría de entrada más de 32%, como dijiste vos, con que un Massa llegue a 42 y polarice, nos ahorra la segunda vuelta en noviembre. Eso podría ser un escenario probable, exactamente. Mirá vos que... Bueno, tenemos un título en esta hora de Maquiavelo y, bueno, nuevamente Carlos Fara, presidente de la Asociación de Consultores Políticos, de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias y la verdad que agradecerte siempre, digamos, que nos ayudes a difundir estos temas. Un gran abrazo, Carlos Fara. Bueno, encuestador, acá medio gurú que nos acaba de tirar un titulazo para la hora de Maquiavelo. Hay un encuestador famoso que cree que no va a haber segunda vuelta. Todo un tema. Es un tema para ver cómo queda conformado el Poder Legislativo. Bueno, pero el Poder Legislativo, de todos modos, quedaría más o menos... Claro, Massa tendría... Si se polariza la primera ronda... Va a tener una fuerza en el Congreso mucho más fuerte. Va a tener una fuerza mucho más fuerte. Y va a poder gobernar va a necesitar para llegar a una mayoría quizás a alguno otro, pero no sería como en un escenario con segunda vuelta, donde de repente nadie tendría más de un tercio, un cuarto, y después va a tener que asociarse con alguien. El Congreso queda conformado en la primera vuelta. Claro. Y entonces una polarización le daría al ganador un poco más de fuerza propia en el Congreso. Todo un tema para analizar. La verdad que después de este titular con Carlos Fara, la verdad que cambian las cuantas. Y no es descabellado lo que dice, porque... para eso están las PASO. Entre Macri y Massa hay matices. Sí, tal cual. Por más que uno diga, bueno, uno es más kirchnerista, uno formó parte del espacio y el otro no. De hecho, fueron juntos en la última elección. En la provincia de Buenos Aires fueron juntos. Así es, y estuvieron negociando hasta último momento. Yo creo que con parte del electorado... aclaremos, también estuvieron negociando hasta último momento, Scioli y Massa. Sí, bueno, está bien. En fin, para terminar, Pablo Torres Barte, estábamos hablando... de la conmoción claro social. Que Pablo Torres Barte es abogado, penalista, trabajó tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital, y conoce al dedillo lo que se trae, que la verdad que no es ninguna buena noticia, esta reforma del Código Procesal Penal, con esta cuestión de que si el hecho delictivo es conmocionante, o sea, salen los medios, etcétera, el chorro va en cana preventiva mientras dura el proceso, y si no, sigue choreando. Pero que además, ahora resulta que se puede interpretar como que si vos querés protestar, haces una conmoción y preventivamente... Podés llegar a tener problemas. El tema de la conmoción social quedó muy de manifiesto en el fallo que escarceló a Chabán. ¿Te acordás? Sí. La gente se indignó mucho. Se indignó, casi prenden fuego la Cámara de Apelaciones ahí en Viamonte frente al Congreso. Hubo una serie de incidentes, que se rompió un par de vidrios. Y ahí se explicaba, en ese fallo, curiosamente Garrigós de Rebori, la presidenta de Justicia Legítima, explicaba que por más indignación social que haya,
no se puede privar por ese motivo a nadie de la libertad. No sé cómo van a hacer. A mí me suena eso un poco, claro, porque eso es un poco una justicia del siglo XVIII. Que la gente sale a la calle diciendo que lo metan preso, entonces bueno, van y lo meten preso. Ahora, es realmente aberrante. Sí, porque además una conmoción social se puede fabricar. Yo creo que lo importante para saber si el tipo le dan cana preventiva o no, es si el tipo puede volver en el medio del proceso a cometer ese delito o escaparse. No hay otro motivo. Sí, incluso el tema de la reiterancia también está discutido. Es si se puede escapar o si puede entorpecer la investigación judicial. Eso es básicamente. Después hay unos que le agregan la reiterancia, es, bueno, si va a seguir delinquiendo o no. Es importante. Es importante, pero se discute si eso es constitucional o no. Pero la conmoción social nadie en un Estado democrático republicano. A vos, Pablo Torres Barte, te hace acordar mucho a la ley antiterrorista. Sí. Por la cual, que cuando se aplicó, la primera vez que se la aplicó, todos decían, che, la van a usar contra los periodistas. No, de ninguna manera. La primera vez que se la aplicó en Santiago del Estero, ¿contra quién? Contra un periodista. Creo que lo absolvieron ahora, la sobreseyeron. Sí, obviamente, pero lo tuvieron preso. Pero lo tuvieron preso una semana. No, que una semana, estuvo meses preso. Por describir los saqueos. Claro. En su provincia, en Santiago del Estero. Sí. Flor de provincia. Y bueno, él alentaba la conmoción social describiendo lo que pasaba. Por eso, ahí está, se le suma la ley antiterrorista, la conmoción social del Código Procesal Penal. Muchachos, Putin es un Putin al lado de esto. Hay que ver cómo está ¿por qué está Leopoldo López preso en Venezuela? Claro, bueno, Leopoldo López es uno de los líderes de la oposición que desde hace más de un año está preso, es un preso político sin juicio, sin condena, obviamente, porque bueno, Venezuela obviamente no es una democracia. Y porque le dijeron conmoción social porque, convocó una marcha para protestar. Complicado la Argentina que se viene, la verdad, lo tuvimos a Pablo Torres Barte que nos ayudó a entender un poco. Pablo Torres Barte es un penalista con mucha experiencia, conoce tanto el ámbito de la capital como de la provincia y sería muy triste que todo el país se pareciera más a la provincia de Buenos Aires, que realmente es de nuestras provincias la más atrasada en tantas cosas. Y estamos llegando al final de la hora de Maquiavelo. Yo le digo, ¿no? Sigamos comentando ahí por Twitter, @Diego Dilen, yo me llamo Diego Dilenberger. Como siempre, los invito a seguir la hora de Maquiavelo por el canal Metro el domingo a las 22. Y mientras tanto, yo le digo, chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Radio Cultura, los miércoles inmediatamente después del programa de Willy Cohen. Chau.